Hola, bienvenida y bienvenido a una entrevista más de esta serie de Saulo a Pablo. Hoy estoy muy contento, como siempre, porque cada vez que tengo un invitado o una invitada aquí es de gran alegría, porque yo mismo estoy ansioso. ¿Qué va a contar? ¿Qué nos va a contar? ¿Cómo actuó Dios en esta persona? Y el elegido para hoy, el que tuvo a bien en contar su testimonio, es Diego. Diego, bienvenido. Gracias por estar acá en el canal y dispuesto a contar su testimonio. Gracias a vos, gracias por la invitación, que casi que no se da como hablábamos recién en este año, pero para mí es también un privilegio estar acá y seguir en el camino a Pablo. Qué bien, qué bien. Bueno, Diego, cuéntanos un poco acerca de ti para que te conozcamos mejor, lo que tú quieras contar. Bueno, como mencionaba Wilber, me llamo Diego Prado, tengo 39 años, estoy casado, tengo dos nenes, nací en Colombia. Terminé mi secundaria en un colegio adventista en Bucaramanga, Santander, Colombia. Después, bueno, pasé por una universidad pública, finalmente pasé por una universidad adventista en Argentina y bueno, la vida bastante largo, para hacer el cuento no tan largo, pero bueno, conocí a mi esposa en París, regresamos a Colombia, de Colombia volvimos a Argentina y ahora estamos en Estados Unidos. Un Así nómada. que más o menos sí, vamos caminando de lado a lado, pero así es más, así medio corto, un resumen de lo que hacemos ahora. Estudié administración de empresas. Así que bueno, también con deseos de seguir estudiando, de seguir creciendo en la profesión. Y bueno, también viendo en cada momento la mano de Dios en nuestra vida, en nuestras decisiones, incluso nuestro momento aquí, actual, en el presente. Ver cómo Dios planificó nuestra estadía aquí, antes de que nosotros lo pensáramos, lo tuviéramos en mente. Dios ya había hecho provisión para que estuviéramos en este lugar y nos ha sorprendido muchísimo, eh, eh, cómo nos ha llevado, a pesar de que a veces uno se niega o piensa que va solo, ¿no? Y a veces Mm, muchas personas te dicen ora para ver Dios qué te muestra, ¿no? Muchas veces pero ora a ver qué Dios qué te dice que tienes que hacer, ora. Y en estando aquí en Estados Unidos entendí que va más allá de orar que Dios nos muestre. Yo pienso que Dios siempre está acompañándonos a donde quiera que vayamos. O sea, Él no nos mm, dice no vaya allá o quédese acá, porque sería como limitar nuestro libre albedrío, mm. ¿sí? Sería, bueno, váyase para allá, que yo lo voy a acompañar allá. Si se queda acá, no lo voy a acompañar. Entonces, como que en cierta forma, pienso que a veces limitamos, o pensamos que Dios nos va a limitar, eh, cuando nos contesta, o creemos que nos va a contestar de una forma así específica, que nos quedemos en un lugar u otro. Ujú. Y aprendí que no es tan así, sino que el Señor te va acompañando a donde quiera que vayas, ¿no? Como dice en la palabra, Él te acompaña a donde quiera que vayas. Exacto. Incluso, y capaz esto va a chocar un poco, pero incluso cuando vas en el camino errado, Él te Incluso acompaña. cuando nos vayamos a Sodoma y Gomorra. Claro, Lot. totalmente, Ujú. porque, o sea, Él te va a acompañar independiente de que la decisión sea buena o sea mala. No te va a dejar como decimos en Argentina, no te va a dejar en banda, no te va a dejar tirado, no te va a dejar de acompañar, sea en la discoteca, sea en la droga, sea en lo que sea, Él va a estar ahí. Mm, Que no apruebe o que no esté o que no sea lo que Él quisiera para nosotros, es diferente. es otra cosa. Ah, son otros 100 Sí. pesos, dirían aquí. Ujú. Sí. Ok, pues interesante.
introducción y de el saber cómo llegaste hasta esa comprensión y hasta ese lugar donde estás ahora. Creo que lo vamos a vivir ahora, nos vamos a enterar ahora a través de la entrevista. Por lo que escuché, creciste ya en un ambiente cristiano, ¿fue así? Tal vez nos quieres contar cómo fue Eh, eh, tu sí y no, infancia. porque Ujú. sí, es como 50-50. Ok. Yo me considero, o me consideré adventista de cuna, como solemos llamar, Ujú. porque mi abuelito materno, él hacía algo muy lindo, ¿viste? Él tenía un Chevrolet modelo 39, viejísimo, pero era grandísimo el auto, y él agarraba y se iba todos los sábados casa por casa de sus hijos. Bueno, en esa época creo que un tío no se había casado, pero eran 8 hijos. Ajá. Entonces iba por la casa de sus 7 hijos y él iba buscando a nieto por nieto. Alcanzaba a meter 12, 14 nietos en el auto, Ujú. imagínate. Así que eso era un zoológico el auto, un circo. Ah, Y nos llevaba a todos a la iglesia los sábados. Creo yo que muchas veces no había como mucha disposición de alguno de nuestros padres, porque mi papá nunca ha sido ni fue adventista, ujú. y mi mamá, ella se hizo adventista justo como, en mi memoria está como casi cuando yo tenía unos 13 años, 12 años aproximadamente, pero los 12 primeros años ella no, o sea, no asistía ningún sábado ni nada, no recuerdo así como tal de niño Ujú. haber ido muchas veces a la iglesia con mi mamá, pero sí iba todos los sábados. Entonces por eso digo que 50-50 porque sí crecí con toda digamos que los principios, la cultura, todo eso de la iglesia. ¿Por qué no decir gracias al abuelo? Sí, Que su esfuerzo, su sí, amor. se esforzó, se lo hizo por amor, lo hizo, o sea, estoy muy agradecido porque quizá eso nos llevó a tomar menos decisiones cerradas. No fue que todas las decisiones que tomé en mi vida fueron acertadas, pero me Mm, libró de tomar decisiones de pronto que hoy mi vida sería diferente, ¿no? Así que diga, hay un dicho en Colombia que dice que no le damos patadas a la lonchera. La ujú. loncherita que llevan los nenes a Sí, la, sí. a la escuela, no hay que darle patadas a la lonchera. Y pienso que Mm, no le puedo dar patadas a la lonchera porque aunque hubo unas decisiones de mi fariseísmo, de mi Saulo, que no fueron tan buenas, también otras me salvaron, digámoslo así, de no irme a meterme en cosas más complicadas. ujú. Pero crecí, o sea, cuando estaba en la primaria, estudié en un colegio católico. Era muy chistoso porque en ese colegio era de un padre muy conocido, ya murió ese sacerdote que se llamaba el Padre García Herreros, y el colegio se llama El Minuto de Dios, un colegio muy conocido en Bogotá, Colombia. Ujú. Y yo estudiaba en ese colegio y nos hacían el miércoles ese que se pone en la ceniza. Ah, No sí. sé, Ujú. no sé si allá en tu país lo hacen, pero en Colombia es Un, muy conocido. sí, el Es un miércoles de miércoles, ceniza. creo. Miércoles de El ceniza, miércoles de le, ceniza. que a todos los Creo niños que les eso ponen es una cruz como en marzo. sí, una cruz Los de adultos ceniza. también. Sí, 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 pero Ujú. allá son los adultos, son todos, o sea, no, Ah, no solo acá los solo los nenes. niños, que yo sepa. Ujú. No, en Colombia es todo el mundo, o sea, la gente Ujú. va a misa ese día y se coloca la cruz. Ok. Así que nosotros nos llevaban, el colegio tenía su iglesia, nos llevaban a la iglesia católica y yo recuerdo que me ponían la cruz y yo me iba rápido al baño y me echaba agua así como con rabia, como con Quítate la marca de la bronca, bestia. Ujú. claro, y yo tenía 8 años. Mm, Así que la gente me miraba y como que yo creo que había cierta repudio, por qué no decirlo,
en esa actitud, ¿no? Porque yo lo hacía como con fastidio, como que sí, como vos decís, quitarme la marca de la bestia, como que me contaminé, como que algo, era un acto muy despreciable el que yo hacía, mm, donde no había, o sea, no respetaba su cultura, no sé, sus principios, su creencias. celebración, sí, su creencia, pero sí, era bastante incómodo. Eh, Pienso que es, o sea, todo lo que no le puede inculcar a un niño, ¿no? Porque yo tenía 8 años. Claro. Y eso tal vez Y ahí podemos entrar a la próxima pregunta, ya que desde pequeño te inculcaron algo así. ¿Cómo fue, tuviste de grande alguna etapa así de Saulo, de fariseísmo? ¿Y cómo afectó eso tu vida o la vida de otros? Si es que la sí, tuviste. yo creo que mi etapa de Saulo fue hasta los 36 años. Ok, O tenés sea, 39. hasta sí, o sea, hace poquitito nomás. Ujú, Eh, porque sí, yo recuerdo que, bueno, yo finalmente después mis padres se cambiaron de ciudad, nos fuimos a vivir a otra ciudad, y estuve en otro colegio privado que también era católico. Y ujú, yo era muy indisciplinado, era muy grosero, entonces insultaba a los profesores, o sea, una indisciplina terrible, pero yo iba al sábado a la iglesia. mm. Ahí cumplías. Claro, ahí cumplía y recuerdo que jugaba ajedrez, gané un título en el departamento de Santander por jugar ajedrez y había algunas clases de ajedrez los sábados y yo algunas veces fui, pero me sentía re mal. Yo me sentía re mal porque yo decía, pero no, yo cómo estoy acá, cómo estoy jugando, porque, o sea, no era solo juegos, sino nos daban teoría, era un curso de ajedrez profesional, tenían profesores de otros países que nos enseñaban ajedrez, Ujú, algunas técnicas, algunas cosas para leer libros y en ajedrez y bueno, pero yo me sentía muy mal y digamos que en cierta forma también tenía mucha presión por parte de mi papá que jugara todo el tiempo y todo eso, entonces como que también yo dije, bueno, tengo que dejar el ajedrez porque es el sábado y los torneos, las finales eran los sábados, así que yo tenía ya ahí 12 años, 12 13 años cuando gané uno de los torneos y ya no me sentía tan bien, me mm, sentía que me había salido de la iglesia, me sentía muy mal. Y ahí fue cuando también, bueno, yo pedí que me metieran en un colegio adventista y ahí creo que medio que me enderecé un poquitito porque ya no tenía con qué pelear, entonces como claro, ya que no ya tenías. estaba, claro, ya no había nada los sábados, ya entonces como que no tenía manera de tener conflicto en ese aspecto, así que sí, fue mi vida, prácticamente toda fue de Saulo porque muchas veces, recuerdo yo después de que terminé el secundario me regresé nuevamente a Bogotá y había una iglesia, un coliseo, que se llama el Coliseo del Campín, un coliseo muy grande ahí en Bogotá, donde se reunían los sábados los miembros de la iglesia carismática, los Ujú, jóvenes. Se suelen reunir los sábados, no sé si todavía lo hacen, pero en esa época lo hacían. Y yo recuerdo que varias veces yo me subía en el bus para devolverme a mi casa después de que había ido a la iglesia y el bus era lleno de chicos, de jóvenes, porque justo en la ruta del bus pasaba por el frente del Coliseo. Entonces, claro, el bus se desocupaba prácticamente ahí. O si se había ujú. acabado el culto de ellos, se llenaba. Y varias veces como que los chicos o me sentaba algo al lado de una chica y me empezaba a hablar de que me quería invitar a la iglesia y todo eso y lo rechacé mal, Mm, porque yo decía, esta gente no cree en la verdad, esta gente no guarda el sábado, y la verdad que bastante fariseo y legalista en ese aspecto.
De hecho, tenía una tía materna también, eh, que ella es carismática, no es, y yo tenía muchos discusiones con mis primos. Mm, Ya a los 18 19 años teníamos discusiones porque, claro, yo me quería fundamentar lo del sábado y ellos querían fundamentar lo que ellos creían. Y ellos, eh, pues, pienso yo que lo hacían de una forma bastante más tranquila de lo que yo lo hacía porque yo los atacaba un poco más. mm. Recuerdo que mi abuelita llegaba a la casa de una de mis tías y su esposo es súper contra re católico y él tenía su virgen, tenía todas sus estatuas y mi abuelita llegaba y las escupía así. Oh, Y claro, para mí eso era re bien, para mí era re wow. bien lo que hacía la abuela, y yo lo hacía también. Tremendo. Entonces, Porque, como que además oré durante más, más de 20 años de mi vida o más de 30 podría decirlo, eh, para que mi papá se volviera adventista, mm, porque para mí esa era la salvación para mi papá. Mi papá no es borracho, no, o sea, no sé qué, en realidad, cuál es su creencia hacia un Dios o no lo puedo describir, porque mm, él tiene otras ideas, pero para mí el hombre estaba perdido y yo también tuve una muy mala relación con mi papá, eh, por lo que él creía y por lo que yo creía. claro, automáticamente veías a todo el que estaba, que pensaba diferente a ti y que no estaba en tu denominación Eh, como perdido y tiene que venir aquí para ser salvo. Y ser salvo Totalmente, totalmente. significaba conocer en la El teoría algunas sábado, doctrinas. Ajá. claro. Sí, para Mm, mí el sábado, creo que ni siquiera otra cosa, sábado. porque mi papá alcanzó a ir algunas veces el sábado a la iglesia y yo, uy, ahí va a ser el quiebre. Y no, Mm, al día de hoy no. Y también hace unos 3 años entendí o sea, que mi papá nunca había ido a la iglesia, o sea, nunca se volvió cristiano, por así decirlo, porque yo nunca le había mostrado a Jesús. mm, Básicamente eso, no era no era por otra cosa. Si él no lo veía en mí, pues, bueno, no, qué deseos iba a tener de querer seguir algo donde veía que había rebeldía, en el caso mío, que había un montón de cosas que no encajaban, que no cerraban y claro. que producían capaz para el rechazo y que, bueno, hacía que nuestra relación padre-hijo no fuera la mejor. Así Mm, que sí, básicamente fue ese, ese lapso de mi vida que fui más Saulo. sí. Muchas veces rechacé todo. Yo estudié en una universidad pública, empecé a estudiar ingeniería electrónica. Tenía clases los sábados, tuve muchos problemas con el sábado, pero también con la gente, o sea, al día de hoy bueno, pasaron 22 años desde que yo entré a esa universidad, porque yo entré a esa universidad en el 2001, Mm, en comienzos del 2001, y, y no tengo ni siquiera un contacto registrado, un número, no me hablo con absolutamente nadie no hice ningún de amigo. ese lugar, nada, porque para mí tenía que ir a la iglesia y muchas veces me invitaban a cosas con ellos y yo no, porque ustedes no creen, están mal, están errados y no era de hacer conflicto como tal o de Mm, imponer, pero como que sí rechazaba las invitaciones y rechazaba como el compartir, creo que si Jesús hubiera estado en mi lugar en la universidad, hubiera ido a compartir un ratito con ellos, a disfrutar, mm, qué sé yo, a sentarse de pronto con ellos. Yo lo hice algunas veces, pero al día de hoy, viste, no creo que no hay ninguna marca del amor de Jesús que haya quedado en ellos. Tuve también una panadería con mi esposa en Colombia
Tuvimos una panadería hace relativamente poco, en el 2000, desde el 2012 hasta el 2015, y esa panadería la compramos ya andando. Tenía 25 años en ese mismo lugar, esa panadería, y lo primero que yo hice fue cerrar el sábado. Mm, Apenas la tuve a cargo, lo primero que hice fue cerrar el sábado, que me causó peores problemas con mi papá, bastante fuertes, porque obviamente él no estaba de acuerdo con eso, pero a mí básicamente como que no me importaba. Suena fea la ujú, palabra, pero no me importaba lo que él pensara, porque yo decía, bueno, y lo usé varias veces, debo de ser fiel a Dios antes que a los hombres. wow. Y yo cerraba la panadería, y eso fue en Colombia, en un pueblito que se llama Facatativá, muy cerca de Bogotá. Y al día de hoy no conozco a nadie que porque yo haya cerrado la panadería se haya acercado a Jesús. Entonces han Mm, sido las lecciones o las cosas que junto con mi esposa hemos visto, ¿no? Mi esposa muchas veces, bueno, ahora me dijo, ahora hace poco tiempo me dijo, yo odiaba los sábados porque era cumplir un horario que teníamos que levantarnos a las 7, correr y salir a tal hora, y en la iglesia teníamos que estar en tal hora, y después como que era un horario militar, y o sea, yo tenía que llegar a las 9:30 en punto, y si eran las 9:31 yo ya estaba de mal genio, ya me ponía mal, ya de pronto teníamos problemas con mi esposa, y ella ya estaba harta de esa situación. Mi esposa nació, creció sus dos padres fueron adventistas. Ella creció en un hogar adventista, y claro, era como el reflejo de lo que ella no quería en su hogar. Bueno, lo empezó a vivir conmigo, así que para ella también fue bastante difícil e incómodo esa increíble. situación. Increíble que, y uno como trata de autoconvencerse que uno es feliz así, pero bueno, Claro, así nosotros, es. mi esposa, no, que cocine el viernes, que tiene que estar todo limpito todo el viernes para poder recibir el sábado, y era como que el estrés comenzaba desde el viernes, y el sábado Mm, eso explotaba. Entonces, exacto, ya sé. eh, Eso como siempre que decía sí, que el mejor día no era el sábado en realidad. el mejor día era el Y para los domingo. nenes, y obvio, porque ya no había estrés. Mm, ok, Así que, sí, así es, eh, lamentablemente. No en todos los casos, pero la mayoría de los casos es así. Eh, bueno, ahora que ya nos contaste cómo tu religión, tu creencia, cómo te llevó a vivir una etapa donde te aislabas de todos, no ganaste nadie para Dios o no ganaste, sino no por tu testimonio de hacer que, claro. fidelidad, ajá, no se acercó nadie a Jesús. Ahora, dijiste también de que hace 3 años que cambió esa mentalidad en ti, tu religión, la forma de ver a Dios. ¿Cómo fue ese proceso? Tal vez nos quieres contar qué te llevó a ver ahora a Dios, cómo lo ves ahora. Sí, en realidad el proceso fue doloroso y largo. Bueno, ahora ya pasó la tormenta, digámoslo así, pero para mí en ese momento se me hizo un proceso largo, fue muy doloroso. Eh, Nosotros en el 2016 nos fuimos por muchos problemas de seguridad y todo eso en Colombia. Eh, Mi esposa no conocía Argentina, y bueno, yo me nacionalicé como argentino en el 2007, y yo tenía que hacer unos documentos en Argentina, y bueno, yo había viajado en el 2015 para hacer mi DNI, mi documento de identificación, así que estando en Argentina en septiembre del 2015, le dije a mi esposa, ¿por qué no nos venimos a ir a Argentina? Argentina está más tranquilo, es más seguro. Y además en el pueblito, ¿no? Yo viví en un pueblito de 7.000 habitantes, muy conocido por la iglesia, que es La burbuja. la burbuja argentina, el Edén. Ujú.
Así que bueno, le hablamos con mi esposa, no recuerdo bien cómo se dio la conversación, pero ella me dijo, sí, yo me quiero ir. Así que bueno, en febrero del 2016 estábamos ya volando para Argentina. Eh, Vendimos la panadería que había sido el punto de discusión con mi papá más alto de los que hayamos vivido o de lo que haya vivido. Eh, Vendimos la panadería y se vendió bastante rápido. Nosotros habíamos orado para que se vendiera que nos la pagaran en efectivo, así que finalmente fue así, nos la pagaron en efectivo, fue con las condiciones que nosotros habíamos orado, que no sé o sea, si es una respuesta a la oración o no, pero bueno, llegamos a la Argentina. Un poco habíamos hecho provisión porque habíamos hecho una inversión con unas personas de la iglesia. Ellos tenían una empresa de transporte de carga y bueno, habíamos hecho una inversión y dijimos, bueno, con esto vamos a poder vivir en Argentina mientras nos acomodamos, porque al ser un pueblo tan chico no llueven las ofertas de trabajo, no es que se pueda hacer muchas cosas, entonces como que queríamos hacer esa provisión. Así que llegamos a la Argentina, ya tenía un amigo, un querido amigo chileno, que ya me había hecho el favor de conseguir una casa, así que bueno, llegamos a la casa que él nos había conseguido. Hasta ahí todo estaba re lindo, pero pasaron 2 meses después de que llegamos de que habíamos llegado a la Argentina y las cosas con los socios como que se empezaron a poner difíciles. No entraban el dinero a tiempo, se iba como atrasando la cosa. Nosotros finalmente habíamos encontrado para comprar un laundry, una lavandería, que en el pueblo habían dos. Entonces íbamos a comprar una de la que había, que era la más antigua, la más conocida. Así que la compramos haciendo un documento de pago a 3 meses, porque nosotros pensábamos que íbamos a obtener el dinero en ese tiempo, el dinero de la inversión en Colombia. Mm. Así que finalmente llegaron los 3 meses, cumplieron los 3 meses y no había nada de dinero. Finalmente con las personas de la iglesia, la situación se puso muy tensa. Empezaron a cumplirle a otras personas que nosotros no sabíamos que también estaban ahí y llegó el momento de pagar y no tenía absolutamente nada, 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 nada. Y yo había hecho el documento y entonces tenía que cumplirlo porque era con notario, con escribano, bueno. Claro. Así que desocupé las tarjetas de crédito, le pedí prestado como a 4 personas plata Mm. y teníamos un departamento en Colombia con mi esposa, empezamos a ponerlo a la venta y el departamento pues no se vendía, una situación bastante complicada y ahora tenía deudas con las personas que me habían prestado, debía las tarjetas de crédito al banco con intereses que todos Uf, sabemos que eso son es. Ajá. altísimos. Así que en un momento yo le dije a mi esposa, debe ser porque yo no le pagué los diezmos a Dios en estos 2 meses, que por eso estamos teniendo este problema. Mm. Entonces yo dije, bueno, voy a pagar los diezmos para que el Señor nos ayude a solucionar esta situación. Y pagué los diezmos, incluso los adelantados, pensando que ese dinero venía y el problema no se solucionó. Mm. No se lo solucionó. Y yo decía, el Señor nos está castigando porque no habíamos dado los diezmos en esos meses y por eso nos está pasando lo que nos está pasando. Así de Saulo era y de ignorante era, que pensaba que Dios nos iba a hacer cosas por los diezmos. Mm. Y de donde no tenía plata, eran poco más de $1,000 que
que había hecho yo cuentas que debía de diezmos, lo pagué, esos $1,000 del diezmos, sin tener en realidad el dinero, no teníamos. ¿Y ya tenías tus Y niños para ese tiempo? claro, ya tenía los dos Ah, nenes. Llegó el 31 de julio de ese año, del 2016, y yo le dije a mi esposa, mañana dale de comer a los nenes y nosotros dos nos comamos, porque no, el dinero que entraba en la lavandería, mm, todo lo mandaba para pagar para pagar. tarjetas de crédito, para pagar, tenía deudas en dólares, en pesos colombianos, en pesos argentinos, tenía deudas en todas las monedas. Tremendo. Y claro, y tener deudas en dólares en Argentina es un riesgo grandísimo porque allá un día está un precio, al otro Mm, día está, y nos pasó, literal, nos pasó. Así que al otro día, no sé cómo hizo mi esposa, pero todos comimos las tres comidas, no sé cómo hizo. Y fueron pasando los meses y llegaban momentos así en que yo decía, mañana hay para comer, mañana, y bueno, siempre había comida. Finalmente llegó diciembre de ese año, del 2017, perdón. Llegó enero del 2017 y un amigo, el amigo chileno, me dice, ¿por qué no termina la universidad? Ya casi íbamos a cumplir un año con el problema del dinero. Y mi amigo me dice, ¿por qué no termina la universidad? Yo le dije, no, yo no puedo terminar la universidad porque es muy cara. No tengo cómo pagar, a veces no tenemos ni para comer, literal. Y no puedo pagar la universidad porque la universidad es bastante cara. sí, Entonces otra él me dijo, deuda yo le más. ayudo claro, me dijo, no, yo le ayudo a pagar, yo pago el 80% y usted paga el 20%, pero termine la universidad, porque yo le dije, nosotros nos vamos a vender la lavandería y bueno, para solucionar este problema, así que vendemos la lavandería y nos vamos para Buenos Aires, para otro lado, para comenzar de cero. Y ahí fue cuando él me dijo que nos quedáramos. Su esposa nos dijo, si Dios los trajo aquí es para bendecirlos, así que no se pueden ir sin la bendición. Y como que bueno, medio que nos convenció y nos quedamos. Yo empecé nuevamente la universidad porque la había dejado inconclusa en el 2008. Yo me había ido de la Argentina comenzando el 2009, había dejado la universidad en el 2008 y comenzando el 2009 viajé a París. En París conocí a mi esposa, me casé, bueno, todo eso. Y habían pasado ya 9 años y otra vez ya estaba comenzando la universidad o terminando lo que me faltaba. Así que este amigo me estaba ayudando, pero la situación económica no mejoraba, el departamento no se vendía, el banco ya mandaba reportes de que nos lo iba a quitar si no pagábamos, aparte que ese departamento estaba a nombre de mi papá. Mm, Porque como nosotros nos íbamos, entonces había quedado a nombre de él, entonces el problema que le estábamos dejando a él era impresionante y él no sabía todo lo que estábamos pasando porque yo no le podía decir porque era prácticamente darle la razón de mm, todo. claro. Y una parte de orgullo, otra parte de, de, de no querer contar y a nadie le contábamos y en diciembre del 2017 finalmente quedaban pocos días para que nos quitaran el departamento. Ya no tenía plata para la comida. Hice las cuentas y le dije a mi esposa, este mes no sé cómo vamos a hacer para comer. Ya no era un día, sino este mes. El mes. Mm, Así que, bueno, me entró una llamada del banco que me decía que me habían aprobado una tarjeta de crédito por 3.500 pesos argentinos. En esa época nosotros hacíamos mercado para el mes con 3.500 pesos argentinos. mm, Yo, bueno, la acepté porque le dije a mi esposa, necesitamos aceptarla porque ¿de dónde vamos a comer? La acepté, a los 2 días llegó la tarjeta, impresionante, a los 2 días, eso era un lunes, el miércoles yo tenía la tarjeta en las manos y ese miércoles ya no había para comer, así que ese miércoles hicimos mercado para el mes. Nos pasaron muchas cosas, una amiga de mi esposa le pidió que le cuidara la casa y le dijo, mira, nosotros nos vamos mañana y la heladera la dejamos llena y vamos a estar 2 meses fuera, o un mes, ya no me acuerdo, y me dijo, si no nadie se come lo de la heladera,
pues se va a dañar porque por más de que esté en la heladera, no va a durar las cosas un Mm, mes o más de un mes. wow. Así que eso también nos salvó. Nos metieron plata debajo de la puerta y nosotros no sabíamos, no le habíamos contado a nadie. Nosotros a nadie le contamos. Y yo en el 30 de diciembre del 2017 me terminé de leer El Deseo a todas las gentes y cuando cerré el libro dije, este Dios no existe. Este Dios no existe porque no puede ser que estemos a punto de pasar hambre, no puede ser que la persona que se quedó con el dinero, porque él se quedó con mucho dinero, no solo nuestro, sino de muchas personas, más, yo calculo que más de $500,000, eh, está bien, tiene su empresa, tiene su casa, tiene todo, y nosotros aquí comiendo la mugre. Aparte la iglesia en Colombia le dio la razón a esta gente porque ellos inventaron que nosotros les habíamos prestado el dinero con intereses a usura. Mm, Pero habían como 6 familias afectadas y la iglesia, como le entraban buenos diezmos de esta familia, le dio la razón a esta familia. Pero a nosotros nunca nos devolvieron igual el dinero. Pero digamos que la iglesia en cierta forma los protegió porque les convenía, económicamente hablando. pues, Así bueno, yo cerré el libro y dije, este Dios no existe. Yo ya no tenía ganas de orar. Pues bueno, ya, la verdad, ya no oraba. mm, Yo ganas de ir a la iglesia, iba por los niños, pero yo la verdad que llegaba, me sentaba por ahí en cualquier lado y esperaba que se acabara lo del programa de ellos y no tenía ganas de nada. Cuando cuento esta historia, mucha gente dice, es que fue por fe, el Señor los bendijo por la fe y no Ni había fe fe porque tenías yo, ya. yo ya no oraba ya nada y la primera semana de enero del 2018 llegó un señor a nuestro negocio, a la lavandería, y con muy poco español nos dice, él hablaba inglés, venía de aquí de Estados Unidos y nos dijo, hace un año estamos orando para venir acá. Y yo, bueno, siga orando, qué sé yo, Qué, no sabía decir. qué Dejó su bien. ropa, sí, y Mm, cuando la viene a buscar dice, hace un año estamos orando para venir acá. Bueno, así 4 veces. A la cuarta vez me dice, hace un año estamos orando para venir acá. Un señor anciano de 70 años con su esposa. Hace un año estamos orando para venir acá. ¿Qué necesita? Y yo nunca había visto a ese señor en mi vida. Él no hablaba casi que nada de español. Y yo le dije, nada, yo no necesito nada. Pero necesitaba todo. mm, Ya no habíamos pagado el alquiler de diciembre y era enero del 2018. No teníamos para comer en ese enero porque teníamos que pagar la comida de diciembre. Recordar la tarjeta de crédito que te mm, mencioné, teníamos que pagar ahora la comida de diciembre. Y entonces él me dice, no me está rechazando a mí, está rechazando a Dios. Dios nos dijo que teníamos que venir acá. Y yo no, nada, yo no le podía, como que no me salía porque no sé, no sé si es de cómo lo educan a uno eso, pero yo estoy educado a trabajar y ganarme las cosas, pero no a pedirle a nadie, mm, sí, como a mendigar, no lo he hecho, no lo hago. Y aceptar también un regalo se me dificultaba, así que bueno, el Señor me dice, bueno, piénselo. Y se va y yo tenía que pagar mi línea de teléfono de celular porque estaban que me la cortaban, así que me fui a pagarla y cuando volvía, una señora embarazada me llamó y me pidió el favor si le ayudaba a empujar el auto, porque tenía esos problemas de batería que cuando lo empujas, bueno, se mm, prende. Así que bueno, empecé a ayudarle a empujar el auto a la señora con otras personas y cuando lo estábamos empujando pasó este señor con su esposa, este señor de aquí de Estados Unidos y al ratito volvió al negocio y me dice, ¿se le dañó el auto? Y yo le dije, no se me dañó, no, ni siquiera tengo auto, le dije, no se me dañó. Y me dice, compremos uno. Yo no, ni mi papá me regala un auto. mm, Entonces me dice, sí, compremos. Yo, no. Entonces me dice, hablemos mañana a las 7 de la mañana. Bueno, al otro día
Estoy tratando de resumirlo porque es bastante largo el Ujú. testimonio. Pero no te preocupes que está Y, interesante. y al otro día nos juntamos y me dice, hace un año nosotros estamos orando para venir acá. Y nosotros no necesitamos lavar la ropa. Donde nos quedamos, el departamento que alquilamos tiene lavarropas. Pero cuando pasamos por el frente de su negocio, sentimos que teníamos que entrar ahí y Dios nos dijo que usted necesitaba algo. Por eso le estoy preguntando, ¿qué necesita? Y yo le di, y me dijo, compramos el auto. Y le dije, no, yo la verdad no, o sea, ya llevo 2 años sin auto. Sería muy bueno tener un auto, pero la verdad, si me quiere ayudar, yo tengo la mayoría de las máquinas del negocio están rotas, están dañadas porque no le hemos podido hacer mantenimiento, no hemos tenido el dinero, así que ahora en marzo comienzan las clases y necesitamos que estén funcionando para poder seguir prestando el servicio, porque si se rompen y ahí sí nos toca cerrar y no tenemos chance de nada. Me salté una parte de diciembre, que voy a contarle y vuelvo a lo Ujú. a esta familia, pero el 22 nosotros tenemos plazo de dar plata al banco para el departamento hasta el 25 de diciembre, 26 de diciembre del 2017. Y faltando 4 días para cumplirse esa fecha, si no nos quitaban el departamento se vendió después de 11 meses de estar desocupado y de que no se vendiera, se vendió en las peores condiciones, en el peor precio, pero se vendió. Y Mm. para nosotros era poder salvar, primero, que no hubiera problemas con el banco y segundo, el poquitito de plata que sobraba iba a servir para pagar deudas. Opa, Entonces no íbamos a quedar tan colgados. Así que, aunque se había vendido en diciembre el departamento, y como se había vendido en una condición muy mala, todas a favor de la persona que lo compró, recién en abril nos iba a empezar a entrar la plata al departamento. O sea, pudimos pagarle al banco las cuotas atrasadas y demás, pero la plata completa iba a estar en abril del siguiente año, así que seguíamos, digamos, complicados en las finanzas. mm. Así que bueno, yo le dije a la persona que nos ayudara arreglando las máquinas, le dije, es mucho más barato que un auto y nos va a servir porque pues es nuestra fuente de ingreso y es nuestro trabajo. Así que yo llamé, como eran máquinas especiales, no había nadie que las arreglara ahí, tenía que llamar a otra ciudad, una ciudad que se llama Rosario, en Argentina, que es más o menos a 1 hora y media, 2 horas del pueblito. Pero pues esta persona no va solo por un cliente, él tiene muchos clientes digamos que hace como una ruta y cuando ya tiene la ruta armada, ahí sí va y lo visita uno porque si no tiene que uno pagarle el kilómetro recorrido y sale Mm. carísima la visita. O sea, Mm. aparte que por ir, ya te cobra por entrar a tu negocio y mirar las máquinas, ya te cobra, pero si tienes que pagarle los kilómetros será más. Más todavía. Así que bueno, él había quedado de ir el siguiente jueves, eso era como un viernes cuando lo pude contactar de las máquinas y que había hablado con esta familia. Y él me dijo, sí, miércoles, jueves estoy allá. Así que bueno, comenzó una nueva semana eh, y llegó el lunes, el martes, ya no recuerdo bien el día, pero llegó el abuelo con su esposa y llegó al negocio y tenía un sobre de Manila, así gordote, y una mesa del negocio. Y me dice, esto es para que arregle las máquinas y para que compre un auto. Y recuerde que nosotros venimos aquí porque Dios quería que viniéramos. Cuando veamos el auto, nosotros nos vamos. Y nosotros, bueno. Yo la verdad no, tengo que confesar que ahora lo puedo contar tranquilo, antes no me salían las palabras. Sentí que tenía que ir al psicólogo porque no creía lo que me estaba pasando. Yo en serio pensé que me estaba volviendo loco, Mm. eh, porque decía, no puede ser. Muchas veces me dice así, porque no puede ser lo que está pasando. Y en ese momento sentí como, digamos que una cachetada de parte de Dios que me decía, y yo existo. ¿Recuerda lo que usted dijo en diciembre? Bueno, Mm. yo existo, no, eso que usted pensó
dijo, expresó en su mente, no es así, no, yo soy un Dios real. Así que por eso digo, no era una cuestión de fe, no era una cuestión de nada, porque yo ya no oraba, ya no había nada, y Dios me estaba ayudando en un momento re difícil. Una vez un invierno, que aunque en Argentina en ese lugar no hace tanto frío, pero hace frío, son -5 grados, -4 grados. Nuestro hijo no tuvo zapatos, se iba Uy, en sandalias, íbamos a la iglesia en sandalias y hacía mucho frío igual, así que la pasamos mal. Pero bueno, finalmente ese sobre de Manila no le cabían los billetes. Alcanzamos a pagar el arreglo de las máquinas, se arreglaron todas las máquinas y bueno, comprar un auto, ¿no? Mis hijos habían estado orando durante mucho tiempo no sé cómo le dicen en tu país, o capaz no hubo ese auto, pero hay un Fiat, en Italia, es muy conocido ese Fiat en Italia, lo habrás visto, ujú. pero es ese Fiat chiquitito, en Argentina le dicen el Fitito, pero es un Fiat chiquitito que es de 2 puertas, Ah, sí. que es una cosa chiquitita. Ujú, ujú. Ya sé No, cuál no es. sé si ese, se me olvida No es un si Fiat es 500. 600, ese sí, el 500 Un 500, que ajá. ahora lo modernizaron, ¿viste? Pero Ujú, mis hijos oraban por que tuviéramos al menos uno de los viejitos que tienen como 40 años más o menos ese auto, porque en ujú, Argentina había muchos de esos. Y los nenes oraban porque el verano en Argentina es terrible, nuestro nene nadie sabía, porque nosotros nunca le contamos a nadie de que nuestro nene menor eh, eh, había tenido problemas con el calor y le salían unos fúnculos en la cabeza en el verano, del ujú, calor. Y prácticamente mi esposa vivía encerrada en el verano porque no podíamos sacar al nene a la calle porque la pediatra nos había dicho si ese problema lo dejan avanzar, le va a destruir los riñones. ujú. Así que tienen que tener cuidado. Así que el auto sería una bendición porque íbamos a podernos mover de un lugar a otro para hacer las compras, para un montón de cosas. Así que empezamos a buscar auto. Mi esposa no sabe manejar auto mecánico, entonces buscar un auto automático. Y bueno, no alisté una foto ahora, pero finalmente terminamos comprando un Toyota Corolla 2007 automático, que tenía sillas de cuero, tenía pantallas para los nenes, mejor dicho, un auto Ujú, soñado. O sea, no tenía nada que ver con el fitito ujú. que los nenes habían orado. Así que algo impresionante. Eh, yo no podía creer muchas veces en el momento, yo sé que Sí estoy es. saltando un montón de cosas, pero yo le decía a mi esposa, cuando pasó eso, le dije, no me vas a creer, pero hay alguien que nos quiere regalar un auto. Y claro, y ella como que ella sabía todo lo que estábamos pasando. Ese enero del 2018 y ese febrero fueron los enero y febrero más difíciles económicamente en el negocio, porque como es un pueblo universitario, los chicos, es el verano, las vacaciones de Ajá, son verano se vacaciones. van. Ujú, Entonces no había nadie, no entraba nadie al negocio. Y lo que se hizo en ese mes y en cada mes, en enero y febrero, alcanzó únicamente para pagar el alquiler del lugar. Pero ujú. nosotros de ese negocio pagábamos el alquiler de ahí, del local, pagábamos los servicios, pagábamos el alquiler donde nosotros vivíamos, comíamos de ahí, pagábamos los servicios nuestros. O sea, el negocio nos daba para comer para todo, ¿ves? O sea, si daba solo para el alquiler y pues iba a faltar todo el resto. Todo lo demás. Ujú. Pero la plata fue suficiente, lo que nos dio esta familia fue suficiente para pagar el alquiler de enero, el de febrero, comer enero y febrero, pagarle al banco la tarjeta de crédito que nos había Wow. dado. Eso ya fue un gran desahogo. Yo no tenía el Eh, banco ahí no, atrás. y finalmente en abril poder pagar las deudas con lo que se había terminado de vender el departamento.
Otra cosa que salté de diciembre del 2017 es que me llamaron de otro banco para ofrecerme otra tarjeta de crédito con un monto mucho más alto y yo le dije a mi esposa, aceptémosla para arreglar las máquinas del negocio. Mm. Y esa tarjeta de crédito nunca llegó. Nunca Por llegó. suerte. Y sí, ¿no? Porque Dios lo tenía preparado. Entonces ahí empezamos a hacer el clic. Ahí fue como le pasó a Saulo, que quedó ciego. Creo que en ese momento empezamos a quedar ciegos Sí, y porque fue en empezamos el a darnos momento donde cuenta. menos creías, ¿verdad? Menos fe tenías. Y sí, claro, No era tu y fidelidad. fue, ahí empezamos a mirar para atrás. No sé si alguna vez te ha pasado en la vida, pero un día nos sentamos con mi esposa y empezamos a decir, ¿y qué pasó en este año, en el 2017? Y empezamos a ver que yo una vez fui al supermercado y habían como $20 en una cuenta bancaria de Colombia y yo dije, voy a hacer mercado con eso porque no había para comer. Entonces me fui al supermercado y, y pasé la tarjeta, pero claro, yo cuando hice las cuentas dije, esto es más de $20, esto es mucha más plata, no va a alcanzar. Bueno, voy sacando y hasta que pase. Y dije, voy a ir sacando mercadería de lo que quiero llevar y hasta cuando pase la tarjeta, pues ya tenía el carrito lleno. Así que bueno, pasé la tarjeta, me la devolvieron, pasó todo y yo, pero alcanzó la plata. De mi casa al supermercado caminando eran, qué sé yo, 25 minutos. Me gasté casi una hora porque me pesaban tanto las bolsas que caminaba 20 metros y paraba porque eso que ya se te marcan Ah, los sí, dedos, sí que. ya no podía. Y cuando llegué a la casa le dije, mi esposa ve y dice, pero compraste un montón de cosas. Le dije, pues yo me fui metiendo, yo dije, necesitamos traer algo y me dijo, ¿cuánto costó? Y yo le dije, no, costó 700 argentinos. Dijo, pero yo nunca he podido comprar con esa plata tantas cosas, me dice. Yo, bueno, no sé, digo, no sé. Y me metí a la cuenta bancaria por internet y nunca descontaron esa compra. La Qué plata estaba raro. ahí, pero Mm, yo firmé el tiquecito ese, allá te dan el ticket para que lo firmes y todo, y claro. ellos se quedan con la parte firmada. Yo firmé todo, o sea, ahí decía aprobado, ahí decía, pero esta nunca se había hecho y nos dimos cuenta que de todas las cosas que a lo largo de ese año habían pasado, que no habíamos pasado hambre y decíamos, y Dios siempre estuvo ahí, a pesar de todo eso, yo no lo veía y cuando dije el 30 de diciembre que Dios no existía, me había olvidado de que Él había hecho provisión todo ese tiempo, a pesar de que yo estaba ciego. Mm, wow. Así que, Ahí que empezó a ahí hacer empezó nuestro, clic, nuestro ¿no? clic, porque dijimos, bueno, pero ¿dónde está entonces? ¿Cómo es el amor de Dios? O sea, ¿cómo es esto de que no depende de que yo vaya a la iglesia, no depende de que yo ore, no depende de que haya dado los diezmos? Porque Mm, estoy seguro que para Dios no era primero los diezmos y que los nenes pasaran hambre. De eso mm, yo estoy seguro. No sé si Dios estaría contento de que iba a poner a pasar hambre a dos nenes de 6 y 4 años en esa época. pero él contento porque le diste los Contaba diezmos. él feliz porque yo le había dado los diezmos, por Mm, adelantado aparte, bueno, sí. porque yo pagué diezmos adelantados Mm, de plata que nunca llegó. Así que ahí empieza nuestro quiebre. Esta familia terminó de pagarme la universidad porque recordás que el amigo me ayudaba con la universidad. Bueno, ese 20% no lo logré pagar. mm, Yo tenía que pagar el 20% y no lo logré pagar. Y esta familia nos terminó de ayudar junto con el amigo chileno. Yo me gradué de la universidad, terminé la universidad todo sin deudas, sin nada. Así que Dios había hecho provisión no solo para ahí, sino para adelante. Y como dije al comienzo del video, hasta acá nos ha hecho la provisión, porque nos trajo acá en bendición. Sin nosotros pensarlo nunca, mi esposa nunca quiso, ni yo quise venir a este país. Y hoy estamos aquí
y sabemos que es la bendición de Dios. Así que así empezamos a hacer el quiebre y a cuestionarnos quizá cómo era que actuaba Dios Mm. y por qué nosotros éramos vegetarianos, veganos. Entonces tuvimos una época de Saulo mal, fariseísmo mal, porque cuando vos sos vegano o vegetariano, te sentís casi que no tocas el piso, ¿sabes? Mm. Entonces, nosotros en esa época, cuando pasó todo este auto, éramos vegetarianos, veganos estrictos, no comíamos huevo, ni queso, ni aire. Respirábamos por... Porque había que respirar. Así que un tiempo de mucho fariseísmo, donde también alejamos personas, ¿viste? Porque estábamos pensando era en en que eso hacía parte de lo que teníamos que sumar, exigiéndole cosas a los nenes ridículas. Mm. Así que para adelantarme un poquitito en el cambio, llega el 2020 y como todos, creo que fue una bendición que Mm. llegara. Nosotros debo de confesar que con mi esposa un día nos sentamos amargados diciendo cómo es que todas las iglesias están cerradas, cómo es que todo esto está parado. Satanás cerró las Y iglesias. Yeah. tal cual. Y 3 meses después dijimos, gracias Señor por haber cerrado la iglesia, porque nos sentamos a estudiar, nos sentamos a leer, empezamos a escuchar cultos de Joel. Eh, ahora soy medio pentecostal porque escucho mucho a Dante. Mm. Eh, y de hecho, la primera vez en mi vida, de forma, digamos, consciente, por así decirlo, por voluntad, la primera vez que entré a una iglesia, por voluntad que no fuera la iglesia adventista, fue a la iglesia de Dante Hebel, ahí en California, Ah, okay. donde sentí una presencia del Señor, un abrazo al Señor así como a veces dice antes, el Señor no te abandonará, no, o sea, sos el príncipe, la princesa, ¿cómo te ama el Señor? Bueno, lo sentí. Algo que no hubiera pasado antes de la pandemia, ni loco, Mm. no había chances de que eso pasara. Así que empezamos a escuchar a Joel, a Alex, al querido Alex, a Oscar, empezar a indagar algunas cosas. Un día recuerdo que alguien lanzó una pregunta sobre alguno de los temas que estaba hablando Oscar y entonces dijimos, bueno, busquémoslo aquí en la Biblia. Y otra persona, no, pero no está en la Biblia, no encontramos respuesta a esto de la Biblia. Y entonces dice, no, pero es que tiene que estar en Elena la respuesta. Y Mm. otra familia decía, éramos varias familias, como 5 familias, y el otro decía, no, pero es que si no la tiene Elena es porque no es así. Eso está mal, lo que Oscar, o no recuerdo bien quién era, al que había hecho una propuesta de algo. Y finalmente, cuando salimos de esa casa, dijimos, pero ¿cómo? ¿Estamos buscando en Elena? O sea, ni siquiera en la Biblia ya no la queremos tocar. Mm. Y eso también nos sirvió para empezar a hacer el clic. De hecho, después hubo una predicación en una iglesia ahí del pueblo en la que decía que se debían aplicar las reglas del COVID a los espiritualistas, que nosotros éramos ya espiritualistas según esta persona que hizo el culto. Entonces, que las reglas del COVID era que tenían que tomar distancia social, que no debían acercarse a los espiritualistas, y Tremendo. lo cumplieron, lo Ah, cumplieron. en serio, wow. Fue inmediato que se acabó la relación, la amistad, no solo con nosotros, sino con todas las otras familias. Fue inmediato
que se acabó todo. Se hacían cursos de comida vegetariana y fueron y le devolvieron a una de las personas, le devolvieron todo y nosotros ya no hacemos más cursos con ustedes. Si ustedes quieren seguir por su parte sus cursos, háganlo por su parte, pero ya con nosotros no. Se acabó Así el que amor al prójimo. sentimos el rechazo, muchas cosas difíciles también, pero por otro lado sentíamos que debíamos amarlos, ¿ves? O Mm, sea, que eso no te sale y por lo menos con las personas con las que habíamos hecho el negocio en Colombia que nunca nos devolvieron el dinero, haberles deseado mentalmente y orado para que les pasara de todo y ojalá que alguien los robara igual y les fuera peor que lo que nos fue a nosotros, de repente empezar a decir, pero son hijos de Dios y el Señor también los va a restaurar y el Señor también los ama. Y el Señor mm, no les va a hacer nada malo solo porque ellos actuaron mal con nosotros. Les va a hacer exacto. el bien. Su justicia, esa es su Empezar, justicia. claro, y empezar ¿por qué no? A ver a estas personas con amor, a perdonar, aunque nunca he podido hablar con ellos ni nada, pero yo siento el descanso del perdón, ¿ves? Mm, Yo no lo en tuve todo por caso, 3 o 4 años. sí, en todo caso, ellos tendrán algún remordimiento, algún, no, Sí, no. sí, Ah, qué pero sé si tú yo. descansas en el perdón, ya, cuando tú perdonas, ya no es problema tuyo, es tú Sí, estás claro, tranquilo. finalmente uno se quita la carga, se quita la mochila y así que empezar a ver a toda la gente con amor o empezar a ver las otras religiones con amor, nos empezamos a juntar con unas personas ahí a cantar, a adorar, empezar a levantar las manos para adorar, eso para mí fue un Era, quiebre muy grande, ah, porque aunque yo lo hice alguna vez en París, en una iglesia en París, pues ahí en el pueblito, en Sudamérica, eso es prohibido, eso es evangélico, eso es malísimo, y hacerlo en la casa de los amigos, de levantar, de adorar, de sentarme al lado de una señora pentecostal que estaba ahí adorando conmigo, para mí eso fue, y ver en la vida de ella, ver un testimonio de Jesús también, me rompió, claro. me quebró y dije, con mi esposa decíamos, este es el evangelio, o sea, el amor y empezar a también mejorar nuestra relación entre mi esposa y yo, con los nenes, quitarnos esa mochila de tenemos que cumplir un horario, tenemos que llegar a tal hora, si no llegamos, no llegamos, y si llegamos, llegamos contentos, felices, Exacto. disfrutando. Mm, Así que ha sido así, medio resumido, la historia muy resumida, pero es lo que nos ha cambiado el Señor, ¿no? He perdido amigos muy amados de muchos años por pensar diferente ahora, eh, porque fui sincero y les dije que ya no me consideraba más adventista y perdí amigos, eso digamos que sí me ha dolido, porque son personas que quiero mucho, que hacen parte de mi niñez y todo eso, pero también siento bueno, que aunque me ha dolido, no siento como la bronca, no siento como que siento repudio, como si lo hubiera pasado en otras ocasiones, en otra oportunidad, que uno tiende a enojarse, ahora como que no, y eso también me ha servido, ¿no? mm, wow. Excelente. ¿Y cómo te sientes ahora con tu familia? ¿Están felices? ¿Tan contentos? Sí, En lo no, espiritual, mira, ¿cómo se sienten? amados completamente, Amén, amén. amados, o sea, no, es impresionante poderse levantar y sentirse que aunque a veces uno tiene cargas, que uno sabe que es pecador, que uno lucha con un montón de cosas para, para no caer, o sea, sentirse que Dios no lo abandona, porque yo muchas veces sentía que no podía orar porque mis pecados eran muy grandes. Y hoy sentir de que al contrario, de que si
si metí la pata y bueno, tengo que ir más rápido a donde el Señor, no rápido lejos de Él, sino rápido hacia Él. Y eso también lo entendí, lo aprendí porque no lo había vivido antes. Y hoy estamos asistiendo a la iglesia, vamos a una iglesia interdenominacional, también vamos a otra iglesia de una universidad aquí, donde se puede levantar los brazos, donde se puede aplaudir, donde se puede disfrutar del Señor y Mm. hay un café en ese lugar donde sirven café de verdad, no es café Los y lo cabros. hicieron, claro, lo hicieron con la intención de que la gente haga su vida social en el café de la iglesia Qué y el bien. café gratis. No Mm. tienes que pagar nada por el café y es tan lindo, o sea, nos ha llenado, me he sentido lleno y aunque nos ha hecho falta la familia de Argentina, porque Mm. hicimos una familia ahí, eh, nos hemos sentido aquí que el Señor nos ha dado también como más de su presencia, más de su guía, más de sentirnos de que cada cosa que va pasando aquí con nuestra documentación, con nuestros permisos y todo eso, que ha sido dirigido por él, porque de otra Se va forma dando todo. Mm. sí, no hay chance de que nosotros podamos hacer algo. Qué Y bueno. eso ha sido lindo. Qué bueno, me alegra mucho. Me alegra por ustedes bastante que sean felices porque no hay nada mejor que sentir eso. Me gustó la frase que dijiste, es que se sienten amados y que Dios está al control. Hay problemas siempre, pero Dios está ahí en los problemas. Y los que están viendo, tal vez pueden escribir en los comentarios, seguramente han vivido algo así y cómo se sienten también por ellos. Ya sé que van a haber algunos también que van a decir que te saliste y que por eso no es Dios el que bendice. Ya conozco eso en los comentarios, pero todo comentario es bienvenido acá, pero solo que no insulten. Todo comentario es bienvenido. Pero yo estoy seguro que Dios los ha guiado, que Dios Sí, los tiene nosotros ahí también. y Sí. que el amor de Dios está creciendo en ustedes. Y eso se nota cuando hablan, cuando hablas lo que dices y todo eso. No, Me imagínate, gusta mucho. no, hemos estado con salud, hemos estado con, eso no viene del enemigo. Mm. O Sí. sea, si fuera porque ya no creemos en las doctrinas y que fuera el enemigo el que tomó control de nuestra vida y no deberíamos tener la salud que tenemos, la economía que tenemos, la comida que hay en la mesa todos los días. O sea, hace un par de semanas atrás, 2 semanas atrás, estábamos un viernes aquí en casa y nos pusimos a orar y la verdad que me quebré porque decía, Señor, tantas y tantas bendiciones de tener un lugar lindo donde poder dormir, una cama linda, seca, limpia, o sea, muchas cosas que mucha Comida, gente no ropa, tiene, claro. paz, lo interior también, la paz. Claro, así que eso no sé cómo lo da el enemigo o cómo la gente no puede Toda creer que buena venga el dádiva enemigo. viene de Dios. Y sí, así o sea, hoy puedo decir que nunca, ni en el momento difícil, ni nunca fuimos desamparados por Dios. Amén. Aun cuando fuimos Saulo, aun cuando fuimos fariseos, aun cuando rechacé a mucha gente porque no creía lo que yo creía, y el Señor siempre estuvo ahí dándonos todo. Nuestros nenes tienen salud. Yo tengo un primo que murió hace un par de meses atrás porque tuvo problemas con sus pulmones, le habían hecho trasplante en los 2 pulmones y él desde los 3 años de edad se murió con 25. Desde los 3 tuvo 22 años de vida, prácticamente que en un hospital sin poder hacer nada. Y yo digo, ¿qué me puedo quejar yo? O sea, si el Señor nos ha dado mucho más y Él no se quejó y cuando descansó se fue agradecido por su vida, se fue agradecido por Dios. Y Ejemplo, ¿no? ¿cómo soy yo? O sea, ¿qué puedo quejarme yo de lo que tengo si lo que tengo son bendiciones que sobreabundan? Mi vida
puedo decir, y va a sonar muy argentino, muy orgulloso, pero sobreabunda las bendiciones de Dios. Somos privilegiados en todo, no vivimos en castillo, no tenemos Ferrari, pero vivimos mejor que quizá un multimillonario. No, que claro que las cosas materiales le acomodan, le hacen vivir la vida a uno más cómodo, pero se puede tener todo, pero cuando no se tiene esa paz interior, ese descanso por dentro, ese sentimiento de culpa, esa inseguridad, puedes vivir en Zúrich, en el suburbio más caro de Zúrich, que no va a traer felicidad. Sí, así que esa es mi historia, mi corta y larga historia. Muchas gracias, Diego, por contar. La verdad que me impactó, me gustó bastante también. Y es que el Señor es el fiel. Eso rescato yo también de lo que contaste, que Él es el fiel. Él es el que prometió estar con nosotros y que nos ama incondicionalmente. Gracias por contar tu testimonio. Un abrazo a ti y a toda tu familia, que sigan estando bien, que el Señor los bendiga. Amén, y a ti que te quedaste aquí viendo esta entrevista también, espero que te haya gustado, que haya sido de bendición para ti. Amén. Y que sepas también de que Dios está contigo, que Él es fiel. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima entrevista. Hasta la próxima. Chao.